contragrado y así, a ver la propuesta. Será como así, más o menos. ¿Sí? Muy buena. Puto andón. Gracias. Pero 8C no es, ¿eh? Vale, equipo. Hoy videíto diferente. Estamos aquí donde, bueno, al final de la ermita, donde está la Bodhisattva y la Omich. Y Manu y el Potro han equipado una vía nueva que se llama Broca Brothers. Bueno, pues este es el inicio. Y nada, villita nueva, hay que darle peguecitos, a ver qué tal es, a ver, no sé. La parte de arriba de la proa se ve súper guapo, Manu dice que es brutal y nada, habrá que. Está poniendo los paraboles. Estoy aquí esperando a que termine para darle un peguecito. Caza primeras. Caza primeras total, sí. De hecho, pusieron el nombre por mí, no por Dani. Está pegando un curro el Manuí, míralo. Pero cabrones, está guapo. Aunque somos unos románticos el Potro y yo, ¿eh? Lo de las chapas de colores, ¿por qué es? Para diferenciar un poco la línea, así, como para tener un sello también de la vida, yo que sé. ¿Lo haces en todas las que equipas? Últimamente lo estoy haciendo en todas, sí. Esta y esa. Todo equipo. ¿Se ha roto o qué? Sí. Venga ya. Es una carraca, le puedes volver. Ahí larga. Dios, cuánta aportación, ¿eh? Acciones, como dice el Dani. Vale. Sí, todo aportaciones. Vale. Te puedes parar en el otro lateral que es muy bueno, pero es casi como para rebotar, porque hay que rebotar al de la chorrera. Eso es. Ya te abres. Puse el pie acucharando aquí, de derecho. Ahí, eso es. Y ese es bueno. Vale, ahí tengo pensado coger este invertido con derecha y chapar. ¿Qué tal ese chapaje? Muy bien. Aquí, este videno que es bueno, Sí. la releta es medio mala y te tienes que ir de hombro a jarro y chapas pasado. Vale. ¿Y vas con derecha? Eso. Sí. Es como que empotré un poco el pie yo para hacer ese paso. Y ese mismo que tiene yo creo que se puede pillar ahí como en pinza, eso es. Bueno. ¿Vale, pilla? Vale, ahí llega donde la matan. Vale. Buah, venga. Mira que hay bien. Venga. ¡Buah! Brutal. Con esta pincita metes el talón, coges esta y aquí. Y ahora tienes un rasqui-rusqui, ¿eh? La izquierda, la izquierda la ha subido un poco. Si la movidas es bien duro. Aquí es verdad. Sí, Está Inver. sí. Vale. A ver, subo un pelín. ¡Buah! Creía que la habías cogido la primera vez. No, he hecho como en la Nuria. Vale. Me quedé marcado es... Una hostia,
Cruzas a este lateral. Ya. Con derecha y con izquierda por ahí. Y ya. Ahí. Ahí. Y ya encima, pero no marcado. Vale, perfecto. Pues voy. Vale, súper. Bueno, ¿qué tal la vía, Anita? Brutal, brutal. Está guapísima, sí. Puta madre. Así como a dos secciones, dos estilos. Abajo de ir remando físico, pocos pies, así estilo conquense de ermita. Luego un reposito, que a ver cómo al final sale eso, si en diedro o con una rodillita así un poquito a la derecha. Y luego el espolón de arriba, que es brutal, que realmente es lo más duro. Lo que le da Fua. Sí, sí, punch sí. a la vía. Sí, 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 sí. Y es brutal, súper así de colocarse bien, con tener claro los pies, el taloncito, cambiar al invertido. Guay, lo de arriba está guapísimo, la verdad. Bueno, pues ya esta salida del horno. Se va a hacer esta, joder. ¿Sí, tú crees? Sí, sí, seguro, seguro. Bien, qué Hay guay. que ponerla de moda. Qué guay. Vamos a darle pegues. Tiene los días contados. Bueno, tengo que arreglar eso. Ah, sí, Cantito. pisándose ha roto un cantito, pero bueno. ¿Se ha roto o qué? Cosas que pasan. La vida. Broca Brothers. Este arnés que se vacila el techo, ¿no? Sí, sí, lo vi allí. Ah, bien marcado, Díselo, chavales. ¿Qué has roto? ¿Verdad? ¿Te has cortado? Pues se ha roto un poquito. ¿Qué? Nada, en realidad ese método solo lo hacía yo, Manu hace otro. Para variar. Ese es el repo bueno, ¿no, jefa? Vale, venga. 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 Vale. Venga, loca. Venga. Y a ver esto, tío. Mi teoría es... así. Vale. Claro. Vale. Vale. La pillé fatal a la izquierda. ¿En serio? Siempre llevas razón, Rata. El besito del Manu, Venga, animal. Venga, fuerte. ¡Ah, tú! ¡Joder! Estaba muy arriba ya ahí. ¡Buah, chaval! ¡Qué bueno! La veía en la cara, tú. Te he visto arriba. Sí, sí, sí. Y lo primero es preguntarte por qué esta línea y por qué el nombre de Broca Brothers, que está muy guapo.
Bueno, pues mi colega Adri, el Potrillo, conocido por la zona centro y el norte de España como el cantador, que va cantando por ahí por los sectores. Pues tenemos ahí mucho feeling escalando, hemos equipado un montón de vías por Asturias, por aquí por Madrid, siempre estamos viendo líneas. Venga, Manu, esta la tenemos que equipar tú y yo, venga, esta Apacha. Bueno, hemos equipado bastantes vías más a Apacha, siempre tienen ahí como un significado. Los nombres y eso siempre tienen un significado para nosotros importante cuando equipamos una vía así juntos. Y esta pues otra más, así un poco en esa línea, de ver la línea, decir, hostia, ¿tú crees que por ahí cabe? Ahora ya hemos elegido La línea. la línea. Vale. Que pin, que pan. Bueno, la parte de arriba tiene muy buena pinta, lo de abajo parece un poco así, porque aquí en Cuenca ya sabemos que Las rocas como... las rocas como es, y hay partes que hay que limpiar muchísimo, que hay que currárselo mucho. Hostia, ese es guapo también, ¿eh? Esta en concreto estuvo muy guay un día que nos subimos los dos arriba de todo, tiramos la cuerda y nada, vimos justo lo de arriba de todo, que es como una prueba así guapísima. Es como lo más evidente, ¿no? Sí, Que te pones debajo eso y es, dices, claro, por ahí tiene que salir claro, algo claro, seguro. Y queríamos llegar a esa prueba un poco de la forma más natural posible y que quedara más guapo, evidentemente. Hay una fisura, pues por la fisura estaba claro que iba a entrar, y nos pusimos uno desde arriba y otro desde abajo, que hay un vídeo muy guapo ahí ya cuando nos juntamos. ¿Ah, sí? Sí. Joder. Estamos conectados por una cuerda, Manuel. Sí, él por abajo y yo por arriba. Como un equipazo máximo. Los Broca Brothers. Ahí los dos mano a mano, el potro coco es ahí. A veces sus Mi hermano, no sé qué, aquí estamos. Y este canto, qué guapo, no sé qué. De hecho, yo la quería meter el principio por la Eterna, que va al lado, y como la vía hace así como travesía, que hemos intentado buscar los agujeros más naturales posibles, pues yo creía que la entrada no salía. Y al final se bajó, él dijo que sí, que aquí tiene que haber algunos cantos, y descubrimos justo aquí unos cantos súper guapos en el principio que hay, y ya salió la línea totalmente independiente. Un poco seguir entrada, ¿ves? Tac, tac. Mira, esto es un cazo inhumano. Hay que limarlo bien y tal. Pero inhumano, ¿has visto? Sí, Que tiene un junta, video al lado, se además. junta. A ver, yo a Cuenca llevo viniendo toda la vida, pero así escalando más fuerte en la ermita de venir, 2012. Así, sí. O sea, Cuenca tiene la fama, lo que hablamos antes, de que todo es picado, de que hay mucha sica, de que hay mucho todo, ¿no? Y ahora como un poco la vieja escuela es como, no, porque en Cuenca ya solo se abren huecos y ya no se puede equipar nada y ya todo tiene que seguir la misma línea, ermita es así, es picado, es tal. Claro. Hostia, esto no. O Eso. sea, es que no es así. Y hay muchas líneas que salen natural, lo que pasa que claro, que el curro que hay que pagarse, igual no todo el mundo Sí. quiere hacerlo así. Joder, es la hostia que salgan vías así. Es flipante, es que Muy contento de cómo. de lo casi que- entera natural. Sí. Y luego una cosa que a mí me moló mucho, que fue cuando estabas ya eso, metiendo los parabol, no sé qué, esto, lo otro, pum, 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 eso que decías de toda la vía es entera natural, y había un tramo que no se sabía aquí en la entrada, ¿no? Que si se iba a poder, si no, tal. Y lo primero fue probar, intentar buscar al máximo posible opciones, Justo. ver si es posible y no, o no, y ya luego se valora qué se hace o cómo se hace, intentando ser lo más respetuoso con la roca, con el entorno y con todo. Bueno, igual que pintar las chapas, que es otra cosa aparte, ¿no? Sí, eso me mola también para diferenciar, pero bueno, aparte lo he pintado del mismo color para que se mimetice un poco. Pero yendo un poco paso a paso por lo que dices, y yo pruebo la vía o de segundo o de primero, la pruebo varias veces, las veces que hagan falta. En este caso, creíamos que a lo mejor se llegaba desde un lateral que también tuve que reforzar, porque aquí en Cuenca pues eso, pero siempre intento reforzar con colorante para que quede lo mejor posible, echar un poco de tierra de sílice encima para que tenga un poco más de adherencia y sea más parecido a la roca y tal.
Y bueno, y probamos a ver si salía de un canto a otro, pero vamos, era imposible y se tuvo que hacer uno en medio y aún así sale un paso largo de ir a ese y del otro. O sea, que era una fumada, pero aún así... Se intenta. Aún así se intenta y dices, pues es que igual me cojo una chirlita que hay aquí, pero no había ni chirlita ni nada. Y al final pues se decidió hacer un canto ahí, pues lo más bueno posible, para que no sea el paso de la vía. Y luego otro que rompiste tú con el pie un poco, que se quedó incogible, pues intenté con 2 tornillos, intenté reproducirlo exactamente como era, yo creo que ha quedado bastante bien. Yo creo que ha quedado increíble. O sea, es que Pues gracias. Porque luego cuando hacéis las vías y decís, joder, qué bien ha quedado y cómo mola y tal, y las lucháis y las intentáis, pues eso es la hostia, claro. Es brutal. Bueno, bien trabajado, ¿eh? Buah. 2 horitas al corte. Pumba, 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 pumba. Pumba, 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 por ahí, pim pam. Creo que no hay que llevarse nada más, ¿no? Está montada entera. Una cinta de Vamos. La tina, Turner. ¿Te quito la tina? Te he ido a la tina. Aprovechando que está el Dabón, el creador de tremenda obra de arte. La verdadera leyenda. ¿Qué es lo más duro? No tiene nada muy duro. Sí, pero como que te puedes caer en muchos lados. Qué bien. ¿Cuándo la terminaste? En septiembre de 2025. Y está sin hacer aún. Y la han probado varios. Casualidad, no lo creo. Me la han probado, ¿no? Sí, Garriga. la probé. Yo la empecé a probar. Y luego se subió Lucas de Jesús. Y bueno, me costaba, ¿eh? Ese y bueno ha sido un poco faltón, por tu parte. No, es que... Es dura, ¿no? ¿Lo Sí, veis? pero que cuando la probé un peque, pues dije, va, será 8C. Y Lucas ya puso la realidad, ¿sabes? Como que me hizo a mí entrar también en razón. Porque yo tampoco iba bien por la vida, o sea, Qué locura. Y Ya. Kimi ha probado también, ¿no? sí, Kimi no iba nada mal. Lo que pasa que va y viene. Y por el camino se entretiene. Vale. Uy. Toda la calma. La torre es bastante estable. Más o menos. Y saltarle a la bandejilla, así. Es buena, ¿eh? Bastante estable, más o menos. Vale, junta. Metes el pie en la hueverilla y tienes que ir con derecha como a un videdo así de hombro. Bastante malo, ¿vale? Aquí a la derecha. Venga, venga. Arriba el cazo. Madre mía, para calentar. Ese mejor de hombro, ¿eh? Qué bien, me dice buena para calentar. Puta madre, casi me parto todos los dedos. Estos son como los pasos más guarros de la vida, ¿vale? Eso, así. Eso, Para eso es. calentar. Vale, vas a un canto que se empotra como por la izquierda, por dentro. Eso es. Metes el pie derecho alto o ahí, eso es. Chapa de ahí. Vale. Muy bien ese paso, ¿eh? No, porque a mí me parece más duro que el de abajo. Vale. Eso, venga. Bien, ahí. Eso. Cógele bien, pie así como encima del... Por ahí arriba, eso es. Ese. Qué guapo. Vale. Baja el pie al agujero de abajo. Eso. Déjate caer. Un pie ahí imaginario. Tírale. Eso. Pie en la mano. Vale, sí. Madre mía, la bon. Está guapa, ¿eh? Está muy guapa. Sí, es buena la vida. Tú ahí metías una rodi, ¿no, Paco? Yo ahí metí una rodi, lo que pasa es que hay que tener mucho nivel. Venga. Eso. Párate. Y al videdo. Venga. Bien. Pie izquierdo en la huevera. Esa. Cógela en invertida, la presa. Y mete el pie en la mano. Me voy.
Muy buena. Plutón, Daón. Gracias. Pero 8C no es, ¿eh? Aquí esta se pilla así. Como con meñique. ¿Qué pasa, mi hermano? Estoy tal, reposando lo que sea, y la tiraste. ¿Te ha gustado? Me ha gustado mucho, la vida es un Plutón. Como para darle en serio. Si no fuese tan durísima, sí, pero es Se ríe el cabrón. salvaje. Es que lo hice con la cara, joder. Oye, la buena. Hostia, la vida es dura de verdad. jugar el cacharro eso de... No, Joder, no puedo. es de mano, es de mano. Ahora me corto cuando me da la ya verás. Es el examen sobre historia de Cuenca. Hay 10 preguntas, de muy fáciles a difíciles. Y luego hay unas extra que ha puesto Antonio Arregui. ¿Vale? Ya verás. De matrícula. Sí, ya de matrícula. Entonces, nada, empezamos. Termina la frase. El calvario del... Sicario. ¿Cuál fue el primer 9A femenino? Cordia. ¿Dónde Pero está? no le vas diciendo que está bien, ¿no? Bueno, si están bien, voy pasando. ¿Dónde está Public Enemy? De Martinaje. Bien. ¿Quién hizo en Free Solo Cazaprimeras? ¿Carlos Suárez? Ese. Pachi Sobiaga, Sarma o Honor. ¿Cuál es la vía más dura de Ermita? Following. Muy bien. ¿Qué grado es una dama? Esto sí te 7 digo. más. ¿Cuál es el 7A más repetido de Cuenca? Según Ayahuasca. 8.9, Ayahuasca. es el de fondo. ¿Quién equipó el diario Un Loco? ¿El Gallego? El Beu. ¿El Nupi? ¿Leu? Andrade. ¿Cuándo se hizo la FA del primer octavo de Cuenca? 89. ¡Epa! Difícil, ¿eh? Y creo que fue... No, el Código de Mara fue el primer 8A. Y el primer octavo fue Goliat, entonces, ¿no? Sí. ¿Con qué pies de gato escaló Kimi de la Peña la Palestina? Entiendo que los salutios, pero ni puta ¿Has visto idea. el vídeo? No. ¿No has visto el vídeo? O sea, sí, lo he visto, pero hace pocos años. Tarifa. Muy bien, joder. A ver, es que la idea es hacerle estas preguntas a gente que tampoco sepa mucho sobre Cuenca. Ya. Entonces, claro, las primeras pillan. Vale, chavales, mi misión. Pelar 1 kilito de gambones para toda la peñita. El vuestro, darle like, te puedes suscribir de momento mientras hacemos esta movida. Y nada, gambón de aquí de calidad de Cuenca, pescado ahí en el río Júcar. ¿Pero cuál es el plan? ¿Por qué haces esto? ¿Cuál es el plan? Vamos a hacer una paellita con el Manuel. Sale el diente. Eso lo quitas que si no te atraganta. Y la espina, la columna vertebral. Piensa que llevamos no sé cuántos días ahí en el Fortín comiendo arroz blanco y latas de atún. Esta cena va a saber a gloria. ¡Epa, epa! ¿Cómo se ve? La burbujita esa, ¿eh? Pon un Manu Murcia en tu vida. ¿Ya lo probamos o qué? Habrá que no. ¿Qué? Va a quemar un poquillo, ¿no? ¿Sí? No sé. Joder, está aquí te voy a perder. Sí. Buah. He reposado bien. Se me salta la lágrima ya.
bárbara. El aguichuelo. Vale. Venga, chula. Venga, amor. ¿No ves esto? ¿Puedo soltarme? Sí. Vale, pilla, amore. Hola, gente. Ay. Ah, bien. Qué sufrimiento debía. Bien. Sí. Vale, suelo, amore. Bájate. Cuida la piernita, ¿vale? Vale. Igual te quema un poquito. De roce, sí. Sí. Así. Ready, la Broca Brothers. Jo, justo hoy no ha venido Manu. Pero bueno, mañana viene. Vale, bicho. Venga, Manu. Ni va Concepción, tío. Yo creo que también algo que mola mucho y que por eso salen las vías tan guapas es el hecho de no ir buscando números, ¿no? Que pasa mucho, yo creo. Yo quiero que la vía vaya por aquí, quiero X. Un 8A, un 8B, un 6B, un lo que sea. Fuerza mucho a tener que manipular la roca, que si Totalmente. vas con la mente abierta de por aquí por allá y salga lo que tenga que salir, lo que la roca te dé, que yo creo que es lo que pasa aquí, que joder, que por eso es tan variada la vía, porque es lo natural, ¿no? Es una entrada, luego a ver, la chorrerita, vale, aquí si sigo recto me quedo sin cosas, pues me voy un poquito a la izquierda, mira, toda la travesa, vale, va sin pie, pues bueno, pues la dificultad de la vía, ¿no? Hacer todos esos pasos súper guapos a medio campus, a trave. Y no forzar y no cancelar cosas. Por ejemplo, el reposo que dijiste tú, pues aquí se van a ir a meter una rodilla. Pues yo como equipador tengo que aceptar esas cosas, es decir, pues si se van a ir, pues la vía se hace así, se gradúa así. O por ejemplo, es una cosa, yo ya he encadenado la vía, por ejemplo, y me dicen, joder Manu, tío, es que esta chapa se chapa aquí bloqueando un mogollón. Es que tú no has visto que desde aquí chapas con... Pues a lo mejor no lo he visto. Porque es que a veces estás equipando y una cosa súper simple no la ves. Pues la movemos medio metro a la derecha, aunque yo ya la haya encadenado y no sé quién la haya encadenado. A mí me parece que es una tontería de que tengan que estar poniendo un alargue o lo que sea, porque lo lógico de la vía es eso. Igual es que yo este canto no lo había cogido como era, porque tiene un pulgar, porque no sé qué, y es que se chapa mejor de aquí.
chapa se mueve, porque yo no he sido capaz de verlo, pero es que es muy difícil cuando equipas verlo todo. Bueno, y por Que no te seguridad das queda mucho cuenta y, mejor. madre mía. Claro, cuando alguien va poniendo cintas no puede poner una larga, el ya Claro. tiene que estar probado. Claro. Entonces, a más redonda quede finalmente, mejor. La verdad que es brutal el curro que os metéis, mola un montón, a mí me encanta. Nos lo hacemos cómo- con gusto también. O sea, vamos, y se nota y las vías tienen muchísimo corazón y eso es lo que más... Y que cuanta más gente la pruebe y opine y vea, y pues mejor. No sé, es guay, es muy guay todo el proceso en general. Pues hasta aquí el vídeo del equipamiento en Cuenquita con Manu, que la acabamos de tener aquí hablándonos un poquito de, bueno, de su forma de equipar y de hacer en una escuela como Cuenquita. Y tenemos que agradecer a toda esta gente que se está pegando estos curros para que salgan cosas tan guapas. Así que nada, hasta aquí este videito, próximamente más y mejor. Lunes a las 8. Bueno, luego, nada, ya está. Hasta aquí. Y después de haber generado todo el hype, la gente quiere saber, tú que has hecho la primera ascensión, ¿qué grado crees que es? Yo hice la vía, ahora hará unas semanas ya, 3 o 4 semanas. Yo opiné que sería como 8B más o menos. Y luego posteriormente le hizo David Bermúdez. Y dijo que 8B duro igual, 8B barra, se va a quedar por ahí. Ha salido algún otro método, una rodillita un poquito más buena en el reposito de la mitad. Entonces, bueno, ahora van saliendo cosas nuevas, se van rompiendo alguna cosita, bueno, la vía... Pero eso, yo opiné como 8B y será entre unas cosas y otras, así se quedará más o menos. 8B duro, 8B de Cuenca. Así se va a quedar. Ya, Encadenar como has encadenado hoy no te suele pasar. muy bien, Davor. Eres el rey. Vamos. Eres el rey.